Bien, a continuación hablaremos sobre los factores determinantes de la resistencia vascular pulmonar. En el pulmón, aunque la presión es la necesaria para llevar a cabo el flujo de manera correcta, este flujo no será constante y dependerá de diversos factores. Entre ellos, los más importantes encontramos efecto de la gravedad. En una persona de pie, la gravedad hace que la sangre sea mayor en la base que en el vértice pulmonar. La distancia entre base y vértice es de unos 30 centímetros. En una persona en posición de cúbito supino, las presiones son homogéneas entre base y vértice. Otra manera de contrarrestar el efecto de la gravedad es el ejercicio físico. Este efecto de la gravedad permite dividir al pulmón en tres zonas, de apical a basal, zona 1, 2 y 3. La zona 1 se localiza a unos 10 o 15 centímetros de la mitad del corazón hacia arriba, es la zona más elevada del pulmón y es la zona de ausencia de flujo, debido a que en ella la presión del aire alveolar es mayor que la presión arterial. El flujo sanguíneo de zona 1 se produce solo en situaciones anormales, por ejemplo, después de una pérdida grave de sangre. La zona 2 se localiza a 10 centímetros de la mitad del corazón hacia abajo, justo en el centro donde está el corazón. Es la zona de flujo intermitente, ya que en ella la presión arterial sistólica aumenta por encima de la presión del aire alveolar, aunque la presión arterial diastólica disminuye por debajo de la presión del aire alveolar. Y la zona 3 es la zona localizada a 15 centímetros de la mitad del corazón hacia abajo, es la zona de flujo de sangre continuo porque la presión capilar alveolar es mayor que la presión del aire alveolar. También encontramos los efectos de los volúmenes. La insuflación pulmonar con el aumento del volumen pulmonar y de la presión alveolar producirá un efecto compuesto sobre los vasos extraalveolares e intraalveolares, ya que disminuye progresivamente el calibre de los vasos alveolares, mientras que los vasos extraalveolares aumentan su diámetro. La vasoconstricción hipóxica. Los cambios en la resistencia pueden aumentar por el descenso de la presión parcial del oxígeno del gas alveolar, conocido como hipoxia alveolar, produciendo la vasoconstricción de las pequeñas arterias pulmonares. El control nervioso. Los vasos sanguíneos reciben fibras eferentes y aferentes de origen simpático y parasimpático. La estimulación simpática produce aumento de la rigidez de las arterias y las fibras parasimpáticas producen una vasodilatación y la regulación humoral. En ella existen varios elementos que actúan sobre los vasos pulmonares, por ejemplo, la adrenalina y noradrenalina, que reducen la resistencia, y el óxido nítrico, que sirve como vasodilatador. También encontramos lo que es la distribución del flujo sanguíneo pulmonar. El flujo sanguíneo a través de los pulmones es esencialmente igual al gasto cardíaco. En la mayor parte de las situaciones, los vasos pulmonares actúan como tubos pasivos y distensibles que se dilatan al aumentar la presión y se constriñen al disminuirla. Para que se produzca una correcta aireación de la sangre es necesario que ésta se distribuya a diferentes zonas del pulmón donde están los alvéolos que están mejor oxigenados. Y esto se consigue con un mecanismo que es el control automático de la distribución del flujo sanguíneo pulmonar. Cuando la concentración de oxígeno en el aire de los alvéolos disminuye por debajo de lo normal, es decir, por debajo de unos 73 milímetros de mercurio de la presión parcial de oxígeno, se libera una sustancia, o se cree que se libera una sustancia vasoconstrictora, la cual se ha propuesto que es secretada por células epiteliales alveolares cuando están hipóxicas. Este efecto de la reducción de la concentración del oxígeno sobre la resistencia vascular pulmonar tiene como función importante distribuir el flujo sanguíneo a donde sea más eficaz. Es decir, si algunos alvéolos están mal ventilados, de modo que su concentración de oxígeno es baja, los vasos locales se constriñen y esto hace que la sangre fluya
a las zonas de los pulmones que están mejor ventiladas. El balance hídrico pulmonar. El mantenimiento de una determinada cantidad de líquido en el intersticio pulmonar y dentro de los alvéolos es de suma importancia, ya que la acumulación excesiva rigidiza el pulmón e interfiere con lo que es la hematosis, con graves consecuencias. La filtración transcapilar de líquidos se describe mediante la ecuación de Starling, en donde la fuerza que tiende a llevar el líquido hacia afuera del capilar es la presión hidrostática capilar menos la presión hidrostática en el líquido intersticial, mientras que la fuerza que tiende a atraer el líquido hacia adentro es la presión coloidosmótica de las proteínas de la sangre menos las de las proteínas del líquido intersticial. Esta fuerza depende del coeficiente de reflexión, que indica la efectividad de la pared del capilar para evitar el paso de las proteínas a través de ella, donde K es una constante llamada coeficiente de filtración. El líquido que se filtra dentro del intersticio de la pared alveolar circula a través del espacio intersticial hacia los espacios perivascular y peribronquial dentro del pulmón. Luego se forma un edema pulmonar, que es la ingestión de estos dos espacios. Y luego de que este edema pulmonar se forme, el líquido puede atravesar el epitelio alveolar y dirigirse al espacio alveolar. La relación ventilación-perfusión es la relación entre la ventilación alveolar por minuto y el flujo circulatorio pulmonar por minuto, que está expresado en V sub Q. Recordando que los valores normales de V son cercanos a 4,2 litros por minuto y los de Q varían de 4 a 5 litros por minuto. Esta relación puede verse aumentada cuando el alveolo funciona normalmente, pero por algún motivo no hay un flujo adecuado de sangre. Y esta puede verse disminuida cuando el alveolo o la circulación pulmonar es normal, pero un alveolo está obstruido o colapsado. En resumen, si se produce un trastorno vascular que afecta al pulmón como una embolia o un infarto, la relación V sub Q aumenta. Si se produce cualquier situación patológica que afecte a la ventilación de los alveolos como una obstrucción local, parcial, segmentaria, bronquial de las vías aéreas, la relación V sub Q disminuye. Y para finalizar, describiremos lo que es un shunt anatómico o cortocircuito. Se le llama shunt a un agujero pasaje que permite el paso anómalo de fluidos de un lado del cuerpo humano a otro. Esto ocurre cuando la sangre evita los pulmones para circular por los espacios o canales anatómicos como orificios septales o las ramas de la arteria pulmonar que drenan directamente en las venas pulmonares. Muchas gracias por su atención.